General del Sistema de Integración Centroamericana y expresidente de la República de Guatemala, el doctor Vinicio Cerezo Arévalo, para quien pido un fuerte aplauso. Nuestra red compone alrededor de 100 organizaciones en 20 países de la región, con grupos estudiantiles, ONGs y juventudes políticas que se reúnen en torno al compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos. Precisamente en esta misión hemos contado con el apoyo del SICA, anteriormente en Honduras y recientemente en El Salvador, donde llevamos a cabo nuestro más reciente evento en la sede del SICA, donde tuvimos precisamente al presidente Cerezo acompañándonos y a Olinda Salguero, jefa de gabinete de la Secretaría General. Y para nosotros como dominicanos recibirlos hoy en día en este campus Santo Tomás de Aquino, en esta ciudad primada de América, constituye un altísimo honor. Y sin más preámbulo, quiero darle el paso al director de la Escuela de Derecho de esta universidad, como lo es Samuel Arias Arseno. Bien, muy buenas tardes, distinguidos invitados internacionales. Muchas gracias, presidente Cerezo, por estar aquí compartiendo con nosotros. Para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Escuela de Derecho, el Comité de Estudiantes de Derecho, es real y efectivamente un gran honor recibirlos a todos ustedes y aprovechar los conocimientos, la sabiduría del presidente Cerezo en este contexto de la integración. Dentro de un mundo como el que vivimos hoy, la globalización, pues se hace cada día más necesario que en vez de crear fronteras vayamos derribando fronteras. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad y de verdad que como que yo no estaba en coordinación para las palabras, pero bienvenidos sean todos, ¿eh? Muchísimas gracias, profesor. Y como organización miembro de nuestra red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y parte de quienes hicieron posible que lleváramos a cabo este evento, quiero darle el paso al presidente del CAP, como lo es el diputado Víctor Bisonó Asa, quien desde el año 2007 dirige esta institución y desde el año 2002 representa al Distrito Nacional en el Congreso de la República. Muchísimas gracias. Buenas tardes, licenciado Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA y expresidente de Guatemala. David Álvarez Martín, vicerrector del campus de la Pucamaima, donde nos encontramos, ¿verdad? Tenemos dos campus, presidente, uno en Santiago y este en el Distrito Nacional. Luisa Celeste Tavera, que es la decana de Humanidades. Bueno, Samuel, ¿verdad?, decano de Derecho. Olinda Salguero, jefa del gabinete del SICA. Distinguido invitado. Ante todo, como dominicano y latinoamericano, quiero expresar a través de usted, presidente Cerezo, mi solidaridad con el pueblo de Guatemala en este delicado momento tras la tragedia del volcán de fuego. Nuestro pensamiento y oraciones se encuentran en esta nación hermana, hoy enlutada por la pérdida de vida ante este fenómeno de la naturaleza. Es preciso resaltar en este escenario, compuesto por jóvenes que han habilitado varias iniciativas compuestas para la ayuda para las comunidades afectadas en Guatemala. Y quizás Olinda ahorita nos puede dar algunos detalles más, ¿verdad?, para que puedan integrarse con mayor efectividad. Nosotros, en República Dominicana, que nos ha pasado con los huracanes principalmente, o al hermano país, lo conversábamos hace un rato, Haití con el terremoto, pues hemos sabido pasar estos procesos y además recibir la mano amiga de los guatemaltecos. Precisamente iniciando con esto, quiero resaltar que en el mundo de hoy es uno de los desafíos compartidos y por lo tanto soluciones conjuntas. Nuestros países, cada uno con sus particularidades, tienen importantes retos, como son la lucha de la pobreza, la inseguridad y la ausencia en muchos casos de los servicios básicos como la educación y la salud.
diferentes medidas, todos tenemos pendiente el alcanzar el desarrollo y soy un convencido de que esto no será posible si no caminamos de mano hacia un objetivo conjunto. En ese sentido, mayor integración dentro de los organismos regionales se vuelve un paso necesario. Y cuando hablo de la integración, hablo mucho más allá de aquella que se da entre los gobiernos de nuestras naciones. De manera especial me refiero a la integración que se da en nuestra gente, principalmente con los jóvenes. Ustedes, más que cualquier otra generación, tienen en sus manos el acceso a las mayores fuentes de información y de intercomunicación que ha conocido la humanidad. Desde aquí en Santo Domingo pueden estar en comunicación con el resto del mundo, dándose cuenta que si bien todos somos únicos, individualmente hablando, las metas son comunes. Una vez que se entiende eso, trabajar para lograrlas se vuelve más sencillo, que no quiere decir más fácil. Si bien estamos en una isla, es un error pensar que nos encontramos aislados. Existe todo un mundo más allá de nuestras costas y está también la región en la que es bastante más lo que nos une que lo que nos separa. República Dominicana tiene características especiales. Pertenecemos al mismo tiempo al Caribe, a América Latina y a Centroamérica. Esto nos abre muchísimas puertas que debemos aprovechar en lo cultural y lo económico. Al mismo tiempo que miramos hacia el mundo, debemos tener presente nuestro vecindario, pues es nuestra plataforma para insertarnos mejor. Y desde el Centro de Política Pública, CAP, que nosotros presidimos, al mismo tiempo elaboramos propuestas, debatimos ideas, pertenecemos a grupos como la Fundación Internacional de la Libertad, que preside el Nobel Vargas Llosa, a la FAES, que preside el expresidente Aznar, a la Red Latinoamericana de Jóvenes para la Democracia, que tiene a Yaxel, que es uno de los directivos del CAP como coordinador general, y también comentábamos ahorita que esta es nuestra casa donde hemos traído a muchos expositores. Algo que debemos de tomar muy en cuenta es que de manera acelerada hoy se están viviendo grandes transformaciones a las que nuestras sociedades no son ajenas. En lo económico, la dinámica de trabajo, como la hemos conocido en el último siglo, va cambiando al punto que probablemente dentro de 15 o 20 años sea completamente diferente, incluso la de estos días. Industrias anteriormente muy grandes y importantes han ido cerrando sus puertas y ha ido cambiando el sistema de empleo, y esto será así y no hay que tener miedo, porque siempre hay más empleo, incluso mejores remunerados. Los desafíos del siglo XXI no podemos enfrentarlos con la mentalidad del siglo XX. Atrás quedó la época en que un título te servía toda la vida. Hoy tenemos que estar en aprendizaje continuo. Recordemos que ningún país está condenado al subdesarrollo y nadie tiene la prosperidad garantizada. Esta se encuentra al alcance de las naciones que asumen los valores que a lo largo de la historia han sido comprobados como clave del éxito. Valores que no se han mantenido tanto por la ciega devoción, sino por los resultados comprobados del éxito. Transparencia, rendición de cuentas, cultura de paz, educación como prioridad, institucionalidad y una democracia vibrante, siempre perfectible. Son principios sobre los cuales debe existir un consenso mínimo, un compromiso sobre el cual se rija todo actor público y que la sociedad así lo exija. Muy bien lo dijo Thomas Jefferson, ya hace 2 siglos, cuando proclamó que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Ese es el compromiso ciudadano como principal y más efectivo contrapeso. Solo de esa manera podemos cambiar nuestras instituciones para hacerlo mejor. Que el descrédito político no los ahuyente a ustedes, jóvenes. Por el contrario, que sea el motor y la fuerza para que se involucren. La solución de la mala política no es la antipolítica, es la buena política.
y con ello la definición idealista de la política, como la calificó nuestro fundador Juan Pablo Duarte, como la ciencia más pura, una que trasciende lo electoral y gubernamental, pues tiene como corazón la participación decidida en las discusiones por un país y una mejor región. Esta universidad, como resalto cada vez que nos toca venir, es prácticamente una casa para nosotros, ya los dije, pues hemos encontrado la puerta siempre abierta. Hemos tenido invitado aquí al expresidente, hoy presidente Piñera, a Diego Arria, ex presidente de la Comisión de Seguridad de la ONU, a don Plinio Puleyo Mendoza, autor de libros como El olor a la guayaba, y muchos más. Por eso para nosotros siempre es un placer, y hoy más que constituye un honor colaborar con que esté aquí el secretario Cerezo, a quien tuve el honor hace un tiempo de conocer en la Organización Demócrata Cristiana de América, y debo decir que es uno de los más grandes y mejores oradores que tiene hoy día la región. Más aún su trayectoria liderando la transición de la dictadura a la democracia en su país y el rol que cumplió como artífice de la paz en Centroamérica hacen que usted, señor presidente, una figura de consulta obligada para todas las generaciones que tienen en su persona un estadista digno de admiración. Este país que usted conoce muy bien es también su casa y le damos nueva vez la bienvenida a la Puerta de América. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Víctor Bisonó por sus palabras de bienvenida. Y entonces ahora, en representación de este campus Santo Tomás de Aquino, invitamos al podio al vicerrector David Álvarez Martín. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Quisiera en primer lugar unirme a las palabras del señor diputado Bisonó respecto a la situación que está viviendo Guatemala en este momento por un fenómeno natural como el huracán y las víctimas que ha ido provocando. Debemos estar muy cercanos y dispuestos a ser solidarios en el momento en que sea necesario. En segundo lugar, antes de leer los apuntes biográficos que tengo del presidente Cerezo, mirándolos a ustedes, no a todos, pero a la mayoría por la edad, incluyendo mi decana, que son jóvenes, pensaba que cuando yo tenía la edad de ustedes, en los años 80, Centroamérica era algo lejano y conflictivo. Tan conflictivo, y esto es bueno que lo sepan porque hay que leer hacia atrás y enterarse, que salvo Costa Rica, el resto de Centroamérica estaba en conflicto permanente, guerras civiles, guerrillas, Panamá fue invadida por Estados Unidos en la década de los 80, era una situación que todos esperábamos que eso iba a provocar una sangría de décadas, porque en Centroamérica se batían los dos extremos ideológicos. Y es en ese contexto donde la figura del presidente Cerezo gana importancia, porque alejándose de los extremos fue capaz de construir en su país y ayudar en toda Centroamérica a lograr la democracia. Democracia siempre imperfecta, que siempre hay que estarla construyendo y mejorando. Pero ustedes ni se imaginan lo que era Centroamérica como lo veíamos. Gracias a Dios nos hemos ido acercando. Hay que reconocer del presidente Leonel Fernández que en su primer periodo de gobierno nos integró a Centroamérica, porque de verlo tan lejanos pasamos a ser parte de todo el sistema político y económico centroamericano. Y eso tiene un gran valor, porque hoy en día nos sentimos muy cerca de Centroamérica. Una última referencia que se la decía al presidente Cerezo: busquen el libro de Tony Raful acerca del involucramiento de Trujillo en el asesinato del presidente guatemalteco Castillo Armas. Era algo que para mí era totalmente desconocido, y miren, yo estudio mucho ese periodo, y Tony Raful hizo una gran investigación y sacó un libro recientemente sobre el tema. No lo he completado todavía, pero es maravilloso, y con el estilo de él, como él sabe narrar, donde explica todos los vericuetos de cómo la dictadura de Trujillo estuvo involucrada en el asesinato del presidente Castillo Armas.
El presidente Vinicio Cerezo es abogado, tiene una maestría en administración pública, tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Católica de Nicaragua. Su servicio y compromiso durante más de 50 años por la paz, la democracia, el desarrollo y la integración de la región le han valido ser llamado por muchos el embajador de Centroamérica. Inició su carrera política en la universidad y desde allí, como presidente de la Asociación de Estudiantes del Derecho, impulsó la resistencia prolongada por la democracia. En el camino vio morir asesinados por la represión de los gobiernos de la época a sus amigos y líderes. Él mismo, el presidente Cerezo, que está sentado aquí con nosotros, ha sobrevivido a 4 intentos de asesinato. En 1986 se convirtió en el primer presidente democráticamente electo civil en la etapa moderna de la democracia en Guatemala. Su administración logró instaurar la democracia y la institucionalidad aún vigentes en el país, contribuyendo así a una considerable modernización de la nación. Logró reactivar la economía y diversificar las exportaciones con una visión futurista. Estableció todo el sistema de áreas protegidas en un esquema de desarrollo sostenible. También es creador de la Reserva de la Biosfera Maya. Propició el reconocimiento e inclusión de los pueblos originarios en Guatemala. Estableció el Ministerio de Cultura y propuso la primera reforma educativa. Los cambios y transformaciones en pro del bien común que su gobierno impulsó provocaron la oposición de diversos grupos que se involucraron en varios intentos de golpe de Estado, pero el gobierno resistió. En su discurso de toma de posesión en el contexto de la Guerra Fría, inspirado en el grupo de Contadora, hizo un llamado a sus homólogos para buscar caminos centroamericanos para la paz, lo que después se convertiría en los acuerdos de paz de Centroamérica, llamados Esquipulas I y Esquipulas II, que contribuyeron determinantemente en la pacificación de la región, la institucionalización de la democracia y en el impulso político reciente de la integración regional, de la cual somos parte de República Dominicana ya. También ha servido como diputado al Congreso de la República de Guatemala. En varias ocasiones fue diputado centroamericano. Fue presidente de la Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración. Es miembro fundador de la Misión Presidencial Latinoamericana. Forma parte de diversos círculos de pensamiento y espacios consultivos de organizaciones globales. Enfoca su energía, conocimiento y experiencia en pro de la región, la paz, la democracia y la integración como mecanismo para el desarrollo económico y social con equidad. Cree en el rescate de la política y en la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo que aproveche las ventajas que tiene Centroamérica y que permita transformar para siempre el rostro de la región. El resto de las referencias son familiares y esto es una institución, esta es una actividad política, académica, pero permítame decirle que es cinturón negro en karate, yo creo que eso es importante. Presidente Cerezo, un minuto. ¿Perdón? Ah, sí. Bueno, habíamos acordado entre nosotros al iniciar, y se los pido, que nos paremos un rato y hagamos lo que llamamos un minuto de silencio, aunque no dure el minuto, por lo que está pasando en Guatemala, por favor. Pueden sentarse, por favor. Señor presidente Cerezo, bienvenido a nuestra universidad. Muchas gracias. Me traje el teléfono no para contestar llamadas telefónicas ni mensajitos, sino que para ver la hora. De repente empiezo a hablar y se me complica la cosa. Pero miren,
Francamente me han motivado mucho las palabras de los que me antecedieron en la palabra, el diputado, amigo mío desde hace muchos años, y el señor decano, porque me recordaron muchísimas cosas y una etapa que siempre vale recordar. La etapa en la que empezamos a construir un sueño de lograr la democracia en Guatemala y en Centroamérica, de terminar con la guerra y el enfrentamiento armado y de propiciar la integración centroamericana como un instrumento para lograr el desarrollo sostenible, justo, equitativo e incluyente en nuestros países. Y empiezo diciendo eso porque ese sueño se construyó en una etapa en la que en Guatemala parecía que era imposible lograrlo. Teníamos más de 30 años de gobiernos militares, una guerrilla que había tomado la decisión de enfrentarlos con las armas, gobiernos militares que efectivamente, como se mencionó acá, no tuvieron el reparo de desarrollar campañas violentas de asesinato de la oposición política y de la gente en general para conservar el poder y mantenerlo, y para propiciar un autoritarismo que estaba vinculado y que se soportaba en un enfrentamiento internacional que todos conocemos entre las dos grandes potencias que se estaban tratando de dividir el mundo. Y Centroamérica era un lugar especial porque tal vez los pocos que no nos hemos dado cuenta realmente de la posición estratégica en el mundo de Centroamérica somos nosotros. Y por esa razón hemos hecho grandes esfuerzos para unificarnos y para aprovechar esta posición geográfica, política e histórica que fue reconocida por muchos, entre ellos por Juan Bosch, cuando en su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro mencionó que aquí donde todo empezó, y esa es la verdad. En el Caribe y en Centroamérica empezó toda la historia que para bien o para mal han vivido todos nuestros pueblos durante muchísimos años y que nos colocó en una posición en la que nos volvió víctimas de los grandes enfrentamientos armados desde la época de la colonia por el control de lo que se llamaba por los españoles el mar interior, que era el Caribe y Centroamérica. Hubo enfrentamientos armados durante más de 200 y 300 años entre las grandes potencias de Europa para controlar precisamente esta área que era donde se decidía las posiciones estratégicas de estas grandes potencias y la construcción de los imperios del mundo que nos dominaron durante tantos años. Y bueno, por esa razón, porque somos una región estratégica, todas las potencias han querido dominarnos. Y han sucedido algunas cosas positivas, como por ejemplo el Canal de Panamá. El Canal de Panamá fue construido por los norteamericanos porque para tener el paso entre los dos océanos y controlar estratégicamente la región. El que sufrió con esa decisión de los Estados Unidos fue Colombia, porque los Estados Unidos propiciaron la creación de un Estado, Panamá, para poderlo convertir en un Estado independiente y aprovechándose de la debilidad por recién nacimiento de Panamá, pues forzarlos a tener un acuerdo que permitiera la construcción de ese canal que ya habían intentado construir los franceses. Fíjense ustedes que entonces es de imaginarse eso. Fijémonos cómo es Centroamérica y simplemente nos vamos a dar cuenta de que es el gran puente entre los dos subcontinentes americanos, el gran puente entre los dos océanos más importantes para el comercio del mundo ahora, y por supuesto el gran puente para los pueblos centroamericanos entre Centroamérica y el mundo. Y esa conciencia fue la que nos hizo víctimas de toda la historia que hemos sufrido hasta la fecha
y eso condujo a el establecimiento de dictaduras a favor de los Estados Unidos, como la dictadura de Trujillo, que como bien la mencionaban acá, se involucró no solo en Guatemala en el asesinato de un presidente, sino que se involucró con todos los países de la región e incluso en los Estados Unidos, y ustedes seguramente son más expertos que nosotros. Aprovechó determinadas circunstancias para asesinar o secuestrar personas que él quería después asesinar o golpear aquí porque se habían rebelado o habían criticado su gobierno. Pero como Trujillo, hubo otros presidentes que fueron derrocados por los Estados Unidos de Norteamérica, como Arbenz, que fue donde todo empezó en Guatemala, porque la caída de Arbenz nos condujo al establecimiento de los gobiernos militares y, por supuesto, a el surgimiento de movimientos armados y políticos para terminar con los gobiernos militares y establecer una democracia que se construyó y se empezó a armar y a construir a finales de los años 80. Bueno, cuando estábamos en la universidad, y les voy a contar un par de cosas que son parte de mi historia, pero que siempre se recuerdan con mucha emoción. Yo tenía muy poca edad, no les voy a decir la edad exacta porque van a empezar a hacer cuentas de los años que yo tengo en este momento, y eso no importa, realmente. La edad no es lo importante, sino que la decisión de hacer cosas en la vida y de ponerse al servicio de los demás. Pero yo tenía muy poca edad y mis papás estaban muy involucrados en el gobierno del presidente Arbenz políticamente, pero mi papá era además magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y entonces la caída del presidente Arbenz provocó en el país y en muchas partes de la región centroamericana una enorme inquietud. Arévalo y Arbenz habían ayudado a la constitución de la democracia costarricense, que sí perduró a lo largo de los años. Ellos apoyaron el movimiento revolucionario y político del presidente Figueres en Costa Rica, y la caída entonces de ellos pues provocó una situación, una crisis realmente que no ha sido superado por muchas generaciones centroamericanas y particularmente por muchas generaciones guatemaltecas. Pero lo importante de esto es que nos inspiró a toda una generación para empezar a trabajar y a luchar a través de diversos mecanismos en la construcción de la democracia y en la terminación y en la finalización de la guerra, que a lo largo de los años se convirtió en una guerra que ya no solo era en Guatemala, sino que se estaba corriendo en todos los países centroamericanos. Había tráfico de armas, tráfico de personas para ir a pelear contra otros países, y estábamos a punto de que se generalizara un conflicto en toda Centroamérica cuyas consecuencias militares y económicas probablemente todavía no podemos determinar. Pero ahí empezó, inspirados en los escritores guatemaltecos, en poetas muy importantes como Otto René Castillo, que decía "vamos patria a caminar", y que fue asesinado en la guerra guatemalteca. Empezamos a forjar un sueño de construir lo que parecía imposible, y de eso se tratan los sueños, y son muy importantes para todas las generaciones. Yo me recuerdo que un escritor anarquista de la época de la Revolución Rusa decía que si uno quiere lograr lo posible, debe soñar con lo imposible. Ese es el pensamiento que nos inspiró y nos condujo a las generaciones que estábamos pretendiéndolo a hacer. Unos escogieron la vía de las armas, las guerrillas, que se volvieron famosas en Centroamérica, y otros escogimos lo que se llamó, y fue citado aquí por el profesor, la resistencia prolongada por la democracia. A todos nos costaron muchas vidas. La democracia cristiana tenía un comité ejecutivo de 13 miembros, de los cuales 7 fueron asesinados. 200 dirigentes de la democracia cristiana fueron asesinados en las calles o secuestrados y nunca más los volvimos a encontrar. Y por supuesto, el enfrentamiento armado entre la guerrilla y el ejército provocó
la desaparición o la muerte de aldeas y de diversas poblaciones que se calculan, todavía no se sabe, creemos que nos quedamos cortos en ese, que se calcula, lo voy a poner ahí, que se calcula fueron alrededor de 250,000 muertos, entre secuestrados, desaparecidos, etcétera, de parte de todos, ¿verdad? Pero entonces, aunque parecía imposible, nos propusimos construir la democracia y terminar la guerra pacíficamente. Y lo logramos, porque como decía Bakunin, pensamos en lo imposible para lograr lo posible. Y estuvimos trabajando durante muchos años, y más o menos después de unos 20 años de trabajo en la lucha prolongada por la democracia, yo fui electo personalmente, y digo fuimos porque fueron electos muchísimos otros dirigentes políticos en el Congreso de la República, en cargos de elección popular, en alcaldías y en todo, de una gran alianza que logramos entre los movimientos socialdemócratas, demócratas cristianos y de centro liberal, para poder lograr un movimiento en la que todos lográramos forzar las circunstancias para que el ejército tuviera que retirarse. Y en esto desarrollamos un trabajo, y voy a terminar rápidamente con esa parte de la historia, un trabajo que estuvo dirigido a crear organización política, que estuvo dirigido a denunciar los crímenes y la violencia del ejército en el exterior y en el interior, y a montar en el pueblo la esperanza de que se podía construir y hacer la democracia a pesar de todos los fraudes electorales que se habían hecho a lo largo de la historia. Y esto provocó un golpe de Estado de parte de los jóvenes oficiales en el 82, que terminó con el régimen militar y luego abrió las puertas para la elaboración de una ley electoral, una nueva constitución de la República hecha por una asamblea nacional constituyente electa popularmente en una primera elección limpia y libre que se produjo en esa ocasión, en la que pudieron participar todas las tendencias políticas, y después de la Constitución pues me eligieron a mí como el primer presidente de esta etapa democrática. Desde que llegamos a la presidencia nos dimos cuenta nosotros que no podía haber democracia sin paz. No podía haber paz sin estabilidad, y no podía haber paz, estabilidad y democracia y consolidarse si nosotros no propiciábamos un acuerdo en Centroamérica para que la confrontación entre todos los países se terminara y pudiéramos ir propiciando y concretando la democracia en cada uno de los países. Esto fue un plan que dependía cada uno de los conceptos anteriores, y seguimos sosteniendo y pensamos lo mismo, porque llegamos a la conclusión de que uno de los grandes problemas de Centroamérica era que nosotros no tenemos economía de Centroamérica, y a eso se refiere, y nos referíamos también al Caribe, que no teníamos gobiernos ni economías del tamaño suficiente como para poder resolver toda la problemática económica y social que se había acumulado a lo largo de toda la historia. Y entonces se hizo una unión de conceptos que se volvieron fundamentales. La democracia era la apertura para los acuerdos de paz, la paz era fundamental para lograr la estabilidad y el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, la estabilidad y la paz necesarios para la institucionalización democrática de la región. Todo esto tenía sentido y se ha demostrado con el tiempo. En Guatemala y en Centroamérica, por primera vez en los últimos 50 o 100 años, tenemos democracias que se han mantenido con sus altibajos, con sus discusiones, con sus problemas, y el régimen electoral también se ha sostenido. Y ahora pues lamentamos siempre que en algunos países se produzcan brotes de las viejas prácticas de la política centroamericana, que es la búsqueda de ganar las posiciones políticas por la vía del enfrentamiento, de la violencia o de la represión. Y entonces esto sucede y se produce en todos los países del mundo en donde se intenta construir
una región de estabilidad, de paz y de democracia. Y aquí llegamos a la conclusión más importante. Por eso el primer día, en mi primer discurso, al tomar posesión de la presidencia de la República, anuncié que iba a invitar a los otros presidentes centroamericanos para discutir la construcción de la paz y el final de la guerra. Nos reunimos al día siguiente de la toma de posesión y fijamos fecha para la reunión definitiva entre todos los presidentes, porque Costa Rica estaba en un proceso electoral y no se sabía si el presidente Arias o el presidente Rafael Ángel Calderón iban a quedar de presidentes, y por lo tanto teníamos que esperar para el mes de mayo. Y por esa razón, la primera reunión de Esquipulas, en donde suscribimos los acuerdos de paz, fue a finales de mayo y a principios de junio de 1986, y de ahí donde establecimos el procedimiento para consolidar una paz firme y duradera, fue un año después en la ciudad de Guatemala. Pero en ese mismo planteamiento de los acuerdos de paz y en los acuerdos de establecer un proceso para la construcción de una paz justa y verdadera, nosotros establecimos la necesidad de la integración centroamericana, y la necesidad de la integración centroamericana y caribeña, porque nos dábamos cuenta que juntos éramos más, que juntos podíamos valer más en las discusiones internacionales, que juntos podríamos convertirnos en un mercado suficientemente grande para producir un desarrollo incluyente y equitativo, y no un desarrollo que fuera de tal tamaño que solo beneficiara a los propietarios de los bienes y los propietarios de los instrumentos para el desarrollo. Nos dimos cuenta que como región nosotros nos convertíamos en una región que representaba 8 votos, y que si avanzábamos hacia el Caribe nos íbamos a convertir en más de 20 votos en todas las reuniones internacionales, y por lo tanto empezar a hacer de Centroamérica lo que siempre hemos soñado, una región que tenga la capacidad de utilizar su posición estratégica en beneficio propio, y no solo en beneficio de las grandes naciones y de las grandes potencias que se enfrentan entre ellos mismos para disputarse nuestra posición geográfica, porque a quienes pertenece esa posición geográfica es a los centroamericanos y a los caribeños, y nosotros la debemos de ejercer para poner el poder que representan las mayorías internacionales en beneficio de la construcción de nuestro propio destino. Este fue el propósito, y nos pusimos a trabajar. Pocos años después de la firma de Esquipulas se firmó el Tratado de Tegucigalpa, y ahí se lanzó por segunda vez el proceso de integración centroamericana y caribeña, que se da a convertir en determinado momento en el gran instrumento para transformar para siempre a Centroamérica. A lo largo de los años, este sistema se fue consolidando. Es un sistema complejo, importante, que tiene 3 características que solo las voy a mencionar. En primer lugar, es un sistema que funciona adecuadamente. Por ahora es un sistema intergubernamental. Las decisiones en cada uno de los campos de trabajo las toman los ministros de cada uno de esos campos de trabajo en lo que se llaman consejos ministeriales, y son asistidos por una secretaría técnica. Y cada uno de los países que pertenece a la integración ejerce lo que llamamos la presidencia pro tempore, lo que está haciendo ahora la República Dominicana, porque cada 6 meses se cambia el presidente para que todos los países tengan la posibilidad y no haya dominio de unos sobre los otros, sino que igualdad en el ejercicio de la capacidad política de cada uno de nosotros de ejercer la presidencia pro tempore. Y entre todo el sistema se nombra a un secretario general. En este caso soy yo el secretario general. Hace un año fui electo por los presidentes con el objeto de darle un nuevo impulso a la integración centroamericana. El secretario general es es una especie, no es exactamente esa figura, pero es una especie de primer ministro de los presidentes de Centroamérica y del Caribe, para coordinar y ejercer la labor de coordinación, de promotor
y convertirse en la Secretaría Administrativa y Técnica de las presidencias pro tempore y mantener entonces el concepto de la unidad centroamericana. Los efectos de este proceso todavía no son apreciados ni sentidos por todos los centroamericanos ni caribeños, porque no hemos logrado algunas cosas que son muy importantes, pero se logró, por ejemplo, que el mercado primero sumados los centroamericanos de la región típica centroamericana, más el Caribe, más la República Dominicana, nosotros tenemos aproximadamente 57 millones de habitantes, los que nos convierte en un mercado potencialmente básico para el desarrollo económico de nuestros países, que ha convertido entonces todos los mecanismos de integración centroamericana, ha convertido al mercado centroamericano en el segundo mercado más importante después de los Estados Unidos para todos y cada uno de los países. Y además de esto, ha permitido el crecimiento del Producto Interno Bruto de Centroamérica de una manera tal que nos ha convertido en la sexta economía más importante de Latinoamérica en este momento, y nos puede llegar a convertir en una de las economías más grandes, que le está dando trabajo a las principales fuentes de empleo de Centroamérica y de toda la región. Están dadas por todas aquellas pequeñas y medianas empresas que están profundamente vinculadas con la integración centroamericana y con el mercado centroamericano. Pero aparte de eso, nos va a dar, cuando logremos terminar algunas decisiones y algunos acuerdos concretos sobre el tema migratorio, sobre la aprobación de las nuevas políticas que se están empujando y propiciando de carácter regional, nos va a permitir convertirnos en una región realmente de desarrollo, impulsando, por ejemplo, la política de movilidad y logística de Centroamérica y del Caribe, que va a tratar en los próximos años. De hecho, ya los japoneses han financiado el programa, el plan maestro para desarrollar esta política. Va a financiar el establecimiento de mecanismos de transporte de cabotaje para comerciar con el Caribe y fundamentalmente con la República Dominicana, puertos de cabotaje para comerciar con toda América Central, carreteras a lo largo de toda Centroamérica y dentro de los países, aeropuertos para propiciar políticas unificadas de turismo, tren de alta velocidad para ir de la frontera de México a la frontera de Colombia, y en fin, toda una infraestructura que lo que va a permitir es conseguir y propiciar grandes inversiones que van a permitirnos en hacer crecer las economías de cada una de las naciones de nuestra región. Pero por otro lado, es una cosa importante que se ha elaborado la estrategia de seguridad centroamericana y regional, que nos permite ponernos de acuerdo para enfrentar dos de los grandes retos que tenemos en este momento en la región, que son el crimen organizado y el tráfico de drogas, y además de elaborar políticas dirigidas a controlar y disminuir los efectos de la violencia ciudadana. Y después también hemos elaborado una estrategia que está dirigida a enfrentar el cambio climático y a alinear a Centroamérica en su proceso de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible, con el establecimiento de 5 pilares de la integración, como le han llamado los presidentes. Por lo tanto, en este momento, en este momento que nos han electo para estar en la Secretaría General, nosotros hemos determinado 3 aspectos que debemos de trabajar profundamente para sacarle la mayor cantidad de provecho al proceso centroamericano. Uno es lo que hemos dado en llamar una especie de cacofonía, pero es integrar la integración, porque la integración creció tanto que se dispersó, y entonces cada una de las instituciones y de las entidades de la integración estaba funcionando por su cuenta, y todo el mundo consiguiendo y haciendo cosas positivas para la región, pero de una manera relativamente desordenada.
Por lo tanto, el primer propósito que tenemos es que todo el sistema funcione coordinadamente con objetivos precisos, determinados en beneficio de todos los países de la región, y por eso nosotros le llamamos integrar la integración. Es lo que es la primera política básica de lo que estamos haciendo, y eso implica una serie de actividades, entre ellas de parte de la Secretaría, de apoyar a las presidencias pro tempore, para que la presidencia pro tempore de cada ocasión vaya dándole seguimiento a todos los mandatos presidenciales que se van aprobando en cada reunión presidencial, y que no se aprueben unos y se vayan quedando olvidados, sino que vayan siendo como coordinados en una línea de seguimiento histórico que vaya produciendo los efectos que tiene que producir. Y si logramos ese proceso de integrar la integración, que también está dirigido a integrar no solo a los gobiernos, sino que tenemos que integrar también al sector privado, a los empresarios del sector privado, que son fundamentales en cualquier proceso de desarrollo económico. Tenemos que integrar a las poblaciones de la región centroamericana y del Caribe, porque las poblaciones no han sentido, no se han dado cuenta de todos los efectos positivos que la integración puede producir, y entonces vamos a trabajar en una línea que se llama vivir la integración. Vamos todos a vivir la integración con el objeto de que el proceso se convierta realmente en un instrumento dirigido a crear oportunidades para la gente, para los gobiernos, para los inversionistas, y entonces sería la determinación y el logro del tercer objetivo fundamental, que es convertir a la región centroamericana del Caribe ante el mundo en una región de oportunidades, para invertir, para comerciar, para intercambiar opiniones, y para nosotros, por el otro lado, como una región de oportunidades para ser más definitivos en las Naciones Unidas, para trabajar mejor en las políticas migratorias, para propiciar adecuadamente las inversiones y el reparto de los recursos entre todos los países y entre la gente, por supuesto, para darnos y brindarnos mayor seguridad ante esas patologías del mundo moderno que mencioné, del crimen organizado y del tráfico de drogas, y también del tráfico de personas y de todos los abusos contra los derechos humanos que se han venido desarrollando, fomentados por el crimen organizado. Por lo tanto, con esas tres grandes líneas de trabajo y aprovechando las estrategias regionales que hemos propiciado, y basados en el trabajo y en la iniciativa de las presidencias pro tempore, que tengo que señalar, y no es porque estuviéramos aquí en la República Dominicana, tengo que señalar que la República Dominicana ha sido uno de los países que se están empeñando más en darle el seguimiento y en hacer un trabajo eficiente en beneficio del proceso de integración. Lo importante entonces, después de 30 y tantos años de historia que hemos vivido, es que el sueño que forjamos en alguna ocasión se convirtió en un sueño que se está volviendo cada día más una realidad. Tenemos democracias funcionales que tienen que perfeccionarse y arreglarse, pero que están sufriendo y pasando por todo ese proceso de madurez que deben de tener las personas y que deben de tener, por supuesto, los países y sus democracias. Hemos logrado que el espectro de la guerra, el espectro del enfrentamiento entre los países y el enfrentamiento entre nosotros mismos de manera generalizada y produciendo todos los efectos de sangre, de violencia que se produjeron en algún momento, no se hayan vuelto a repetir de nuevo, y que nosotros nos sentemos a platicar con las grandes potencias para discutir, conversar sobre lo que les conviene a ellos, pero también sobre los que nos conviene a nosotros. Es decir, el mundo no se trata de resolver solo los problemas de los países que tienen todo el poder nuclear, sino que se trata de construir un mundo en donde, a través de la institucionalidad internacional, nosotros podamos ir consolidando cada día más un mundo de paz, de esperanza, de buenas relaciones, de comercio y de beneficio para todos. Esos sueños se lograron construir porque persistimos en el sueño, porque confiamos en él, porque lo convertimos en un proyecto político
como debe de ser, porque la política bien manejada y utilizada correctamente, con compromisos, con ese proyecto histórico que se traduce en la construcción de nuevos modelos de funcionamiento político, la política es el instrumento correcto para resolver los problemas de una nación, las diferencias que tienen y, por supuesto, evitar el enfrentamiento, el desangramiento y los problemas que se provocan ante la incomprensión. Un proceso sistemático de búsqueda de acuerdos, de consenso, de búsqueda de consenso entre los países, los partidos, los gobiernos y las personas, entendiendo el consenso, como decía mi maestro, el doctor Calvani, que fue canciller de Venezuela cuando se estaba construyendo la democracia. Él decía dos frases que son fundamentales históricamente. Decía: la democracia es un sistema que se debe de construir donde no existe. Se debe de perfeccionar donde ya existe. Se debe de consolidar donde se está perfeccionando y convertirlo posteriormente en el sistema al servicio de todos los sectores, de todas las personas y de los hombres y mujeres de la humanidad. Y él también señalaba con concreción una cosa que es fundamental. El consenso debe de entenderse como el máximo grado de acuerdo posible dentro del desacuerdo, porque ese es el sentido del consenso. El consenso no es unanimidad. El consenso es el máximo grado de acuerdo posible dentro del desacuerdo. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Por lo tanto, les venimos a hablar de la integración centroamericana no como una cosa utópica, alejada, sino que como algo que estamos convirtiendo en el instrumento para transformar para siempre al Caribe y a Centroamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Cerezo, por esas palabras tan inspiradoras. En este momento vamos entonces a abrir una breve sesión de preguntas y respuestas. Por favor, traten de ser breves en ese sentido, porque después tenemos un panel que va a compartir los detalles de SICA Joven y demás. Cuando tomen la palabra, por favor, comparten su nombre y si vienen de esta universidad o de alguna otra institución. Saludos. Mi nombre es Juan Emilio, estudié en Pamplona. Mi pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta que la República Dominicana propuso relaciones con Taiwán y luego de eso usted hizo una visita oficial a Taiwán, ¿cuál es la relación actual entre Taiwán y SICA? Vamos a hacer eso. Voy a ir escuchando varias preguntas y después voy respondiéndolas para no ir con cada una de las preguntas. Muy bien. Gracias. Rocky Lorenzo, estudié Derecho acá en Jamaica. Mi pregunta, señor presidente, va relacionada con el siguiente punto. ¿Cuál es su postura como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana con relación al resurgir del debate en torno a la histórica disputa territorial entre Belice y Guatemala? Una dama que se anime a integración. Gracias. Quiero hacerme solidario, presidente Benicio, con la situación que ocurre en su país. Sienta usted un abrazo de todos los dominicanos. Dada su disertación, usted ha dado datos sumamente importantes. Recientemente nosotros oficializamos relaciones diplomáticas con China. Yo soy político y comerciante y vine a esta actividad porque me da mucha curiosidad en conocer cuáles son las estrategias que tiene el SICA en vista a ese nuevo horizonte que tenemos nosotros con China y la nueva ruta de seda que conecta a China con Euroasia y Occidente. Y como usted comprenderá, los últimos acontecimientos del Ejecutivo en Estados Unidos han demostrado de que cualquier decisión puede venir de forma abrupta
y afectar lo que son los tratados de relaciones multilaterales. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que está haciendo el SICA para poder aprovechar las deficiencias del Ejecutivo norteamericano a raíz con las nuevas relaciones que tenemos con China? Gracias. Señor presidente, usted hizo un recuento histórico del proceso de la democracia en Centroamérica. Actualmente estamos viviendo en la región latinoamericana el proceso en Venezuela y quisiéramos saber cuál es su opinión, qué opinión le merece el proceso en Venezuela, tanto al gobierno del presidente Maduro como la opinión del SIC en cuanto a cómo alcanzar o mejorar los procesos democráticos en este país que se ve vulnerado en violaciones de derechos humanos, en falta de gobernabilidad y respeto al Estado de Derecho. Queremos saber su opinión en cuanto a eso. Con eso cerramos este bloque. Bueno, antes que todo, agradecerle por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Y mi pregunta va dirigida hacia cuál es su postura con respecto a las labores que está llevando a cabo la OEA, justamente con esos procesos de integración que hay en toda Sudamérica, América, Centroamérica. Y cómo ha reaccionado esta organización en relación a los claros golpes a la democracia y, supongamos, eventuales procesos de integración entre todos los países de Latinoamérica. Ya, cerramos ese bloque. Bueno, para hacer el primer bloque es un bloque pesado. Pero bueno, miren, en cuanto a las relaciones de algunos de los países del SICA con China continental, presidencias, incluso a los que tienen relaciones con China continental, y nos dijeron que ellos creían que nosotros debíamos de seguir manteniendo las relaciones del SICA con quien no tuviera problemas el resto de los países. Por lo tanto, respetamos las decisiones que cada uno de los países tienen y ellos respetan las relaciones del SICA con los colaboradores u observadores que ya están establecidas con anterioridad. No hemos pasado a rompimiento con ninguna de los países. Solamente recalco una cosa: el SICA tiene que representar el consenso de los países. Si no se está sometido una decisión a ningún consenso, nosotros seguimos. En relación a eso, responde un poco la segunda pregunta, que es la relación con Taiwán y el SICA. Si hay 5 países que siguen teniendo relaciones con Taiwán y no se ha sometido a consenso el cambio de esa actitud, nosotros seguimos teniendo relaciones con Taiwán. La otra pregunta era las estrategias del SICA, y China, y la estrategia del SICA con China. Esa se me fue la... No. Ese es otro tema. Esta sí se me fue, no la apunté bien. Estrategia, yo creo que se relacionaba también con lo de
En cuanto al Estado norteamericano, y el problema con las multilaterales, bueno, nosotros somos una organización multilateral, por lo tanto, lo que nosotros debemos de tratar con los Estados Unidos es de avanzar a tener con ellos una relación multilateral en los temas que son compartidos por todos los países. Y lo que está haciendo en este momento el presidente Trump, yo no sé, eso sería motivo realmente de un análisis colectivo, porque él da un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Es un poco como su estrategia, amenazar con que va a dejar de hacer una cosa para hacerla después condicionando a las personas con las que se va a relacionar. Y como las multilaterales, como las Naciones Unidas o como Centroamérica y como la OEA, son organismos que son más antiguos que el presidente Trump y van a durar más que el presidente Trump, lo que tenemos que hacer es esperar a ver qué pasa con los Estados Unidos cuando termine el presidente Trump. Porque en todo caso él no puede ser electo más de 2 veces, pues, ¿verdad? Aunque quisiera, porque ya lo dijo en una ocasión, comentando lo de China, él dijo, tal vez deberíamos de empezar a pensar en los Estados Unidos sobre una cosa parecida. Puede ser que él tenga la tentación, pero creo que en Estados Unidos las cosas están muy institucionalizadas históricamente y sería muy difícil que eso pudiera realizarse. Por lo tanto, yo creo que con el presidente Trump es una cuestión coyuntural y circunstancial, y uno debe de reaccionar sin cambiar sus políticas permanentes a sus posiciones coyunturales. Y por esa razón nosotros seguimos teniendo con las Naciones Unidas y con la OEA relaciones estables y permanentes y de mutuo intercambio de opiniones en relación a temas que son fundamentales. Hasta ahorita no ha habido ninguna razón para que nosotros cambiemos nuestras relaciones con los programas de Naciones Unidas y que están vinculados a objetivos de carácter regional. Y sobre el tema de Venezuela, nosotros ahí el SICA no puede hacer absolutamente nada. Es decir, nosotros tenemos que defender los derechos fundamentales que hemos defendido siempre. O sea, lo que tiene validez es exigir el respeto a la libre participación, respeto a las leyes, etcétera, y apoyar siempre lo que significa una vinculación directa con el ejercicio de una democracia estable y respetuosa de la ley. Pero como SICA, nosotros no podemos adoptar una posición sin que los presidentes nos la encarguen. Si los presidentes nos encargan adoptar una posición, vamos a pedirles que nos autoricen a actuar en consecuencia a los principios que nosotros respetamos. Pero en este momento entre los presidentes hay diferentes posiciones en relación al tema de Venezuela, y por supuesto entonces nosotros estamos limitados a poder manifestarnos en esa dirección, sin que eso signifique que personalmente no podamos tener simpatía o no sobre algunos temas. Pues si fuera una pregunta de carácter político, yo diría que lo que debería de hacerse en Venezuela es tratar de que la oposición unificara un criterio y unificara sus esfuerzos para lograr que se produjera los fenómenos que se produjeron en otros países de América Latina oportunamente, y es una apertura política para que se respetara la voluntad popular. Eso es lo que yo pienso que debería de hacerse, pero eso es una cosa que tiene que hacer la oposición venezolana, ¿verdad? Y yo creo que por ahí, hasta ahí. Vamos a hacer otra breve ronda de preguntas. Reiterando. Buenas tardes, presidente Cerezo.
En los últimos 30 años, países de la región han estado gobernados por ciudadanos o ciudadanas que pertenecen a la corriente política del socialismo democrático. Y en la misma región hemos tenido presidentes, presidentas que se inscriben en la corriente política de la socialdemocracia. Ambas corrientes políticas han participado en foros nacionales e internacionales. Y nosotros aquí quisiéramos saber cuáles son los puntos luminosos, cuáles son los puntos en que ambas corrientes políticas han homologado, se han puesto de acuerdo para hablar, para impulsar la integración de la región. ¿Y qué ha pasado con temas importantes que afectan a la región, como son la diferencia de costo de pasajes, tickets aéreos, como son las diferencias que tenemos en las tarifas telefónicas en la región? En fin, unos temas que de verdad nos están afectando a todos los que componemos esta región. En definitiva, ¿cuáles son los logros que hemos podido exhibir o que podemos exhibir con esas dos corrientes políticas integradas? Dos más. Buenas noches. Trataré de ser muy breve. Mi pregunta va más orientadas a la articulación del SICA con otros espacios o foros de intercambio multilateral en la región, como por ejemplo el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El SICA tengo entendido que tiene una Corte Centroamericana de Justicia, y si no me equivoco, me corrigen, en algún momento se previó la posibilidad de que viera algún tipo de casos o de temáticas vinculadas al Estado de Derechos Humanos en la región. Y por ejemplo tenemos casos como el de Nicaragua, por ejemplo, ahora mismo, del cual el Sistema Interamericano se ha pronunciado. Entonces yo me pregunto, de manera estructural, pero también en el contexto en el que estamos viviendo, de qué manera se ve el SICA articulado con estos organismos y de qué manera se ve tal vez la posibilidad de acciones conjuntas o no de cara a la protección de derechos humanos en la región centroamericana y el Caribe, para que no tengamos una Corte Centroamericana de Justicia que termine como la Corte Caribeña de Justicia. Creo que no es el objetivo del proyecto. Buenas noches, presidente. Gracias por sus palabras. En el marco del tema de la integración regional, creo que solamente podemos hablar de una verdadera integración cuando hay una completa libertad de tránsito de personas, de bienes y de servicios. Viendo que ya la República Dominicana es parte del SICA, entendería que en ese sentido el próximo paso debería ser ponderar una adhesión al SIECA y todo lo que implica pues ese esquema de integración. Viéndolo desde la óptica de la República Dominicana, ¿usted entendería que los sectores productivos acá y la academia deberían ser parte de un proceso de consulta de la mano con el gobierno en caso de que llegase el momento de tomar una decisión respecto a si insertarse o no, adherirse o no al SIECA? A fines de nosotros aquí convocados pues podamos también tener palabras en lo que sería el destino que tendríamos como republicanos. Y lo digo porque, por lo menos a mí, nuestra adhesión al SICA me tomó un poco de sorpresa, porque teníamos más o menos una década conversando respecto a la integración con la CARICOM, que es algo que ya manda el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea que suscribimos en el año 2004, si mal no recuerdo. Entonces, todo este andamiaje pues, surgió no necesariamente de la noche a la mañana, pero sí en un espacio en donde los sectores productivos y la academia, entiendo yo, si alguien tiene otra información, agradecería que me diera, pues no fue tomada en cuenta en ese proceso de decisión. Quisiera saber su opinión en ese sentido.
rama, así que por favor, si puede ser breve. Bueno, yo voy a ser breve. Buenas noches, mi nombre es Brian Peña, soy de acá. Mi pregunta va dirigida en cuanto al aspecto demográfico que usted tocó en su discurso. Me gustaría saber si usted tiene algún concepto de la democracia que usted crea que sea más idóneo para los sistemas presidencialistas aquí en República Dominicana. Voy a empezar por ahí. Porque esa es una discusión teórica y académica en todos nuestros países, si sería mejor tener un sistema presidencialista o cambiarlo por el régimen parlamentario. Y es una discusión que todavía no se ha terminado. Hemos avanzado hacia un sistema presidencialista y con características diferentes en cada uno de los países. Y por lo tanto es un proceso en el que debemos de involucrarnos. Por ahora eso no está en la temática del sistema de integración, porque es un problema más bien que se ha dejado y que así debe de ser a la autonomía y a la capacidad legislativa y política de cada uno de los países. Yo solo podría decir que desde el punto de vista ideal sería que tratáramos en el futuro de acercar los sistemas nuestros y tener una institucionalidad parecida, no necesariamente igual, como sucede en Europa, por ejemplo, que tampoco es igual, ¿verdad? Pero establecer normas parecidas para todos, que se deban de respetar por todos los países y que constituyan una institucionalidad que nos permita funcionar. Pero por ahora no es posible avanzar hacia sugerir o tener un sistema específico en cada uno de los países, sino que tiene que ser una decisión local, ¿verdad? Ahí no hay para dónde. Y las otras preguntas son parecidas. Yo diría que para contestarlas en bloque, no hay dos áreas que yo diría que se pueden tocar. Por un lado, hay muchos beneficios que se han producido para las poblaciones centroamericanas y para el sistema, pero se tiene que concretar empujando algunas de las políticas que en este momento están tratándose de poner en marcha, como por ejemplo la unión aduanera, etcétera. Y eso va a depender muchísimo, sí, de que todos terminemos de formar parte del sistema de la integración en su totalidad. Por ejemplo, hasta hace poco la República Dominicana no estaba afiliada a COCATRAN, ¿verdad? Que es el sistema de los puertos. Nosotros hablamos con el presidente, con Cancillería, y ya logramos que se afiliara. Estamos en ese proceso para ir unificando el proceso de afiliación a las partes del sistema, con el objeto de que los beneficios del sistema, por ejemplo, el beneficio del sistema económico, se produzca también para todos los países al mismo tiempo, ¿verdad? Porque fue la SIECA la que coordinó y empujó la política de estrategia y movilidad logística en Centroamérica, que va a producir muchos beneficios y que podría producir muchos beneficios también para la República Dominicana. Y entonces estamos trabajando eso para ver si es posible que el gobierno pueda tomar las decisiones correspondientes. Estamos en ese proceso y comparto su criterio de que sí otra parte del proceso que queremos hacer, que por eso le llamamos vivir la integración, es que los diversos sectores participen en la discusión de todas esas decisiones que se van tomando en relación a lo económico, lo político, los derechos humanos. Por ejemplo, vamos a tener que avanzar en la discusión sobre el tema de la Corte Centroamericana de Justicia, porque la Corte Centroamericana de Justicia tiene el problema de que solo 3 países han ratificado el acuerdo, ¿verdad? Y si vamos a querer tener una región de Estado de Derecho, aunque se tengan que hacer algunas modificaciones al estatuto de la Corte, porque ese fue uno de los problemas que trabó la afiliación. La Corte, en la aprobación del estatuto, no se dieron cuenta que había un artículo que permitía que la Corte se metiera en algunos asuntos internos de los países. Y entonces eso trabó el mecanismo, ya se está corrigiendo,
y entonces se va a volver a someter el estatuto para que los países estén seguros de que la Corte va a tener el derecho de juzgar o de emitir juicios de valor o juicios definitivos en términos de derecho comunitario y no en términos de derecho local de cada uno de los países. Como pueden ver, faltan muchas cosas por hacer en el proceso de integración porque estábamos funcionando separados, pero como estamos ahora trabajando para integrar la integración, se están tratando de resolver esos dilemas legales que se han planteado. Bueno, yo diría que el resultado de tal vez los resultados más importantes de los acuerdos y de la participación de tendencias políticas muy democráticas y socialdemócratas, demócratas cristianas y que tienen muchos puntos de coincidencia, pues ha sido en el carácter político. Y ahora estamos tratando de que se avance también en otros beneficios, como por ejemplo la compra conjunta de medicinas para abaratar las medicinas para la gente, que especialmente las enfermedades muy graves como el cáncer, el VIH y todas esas enfermedades tienen medicinas costosísimas. Entonces la compra en bloque de las medicinas por toda la región abarata mucho la posibilidad y la distribución de estas medicinas en los sistemas hospitalarios. También hay otros tipos de servicios. Ya estamos por reunirnos a discutir, por ejemplo, cómo podemos establecer la región como una región de que tenga la quinta libertad del aire, por ejemplo, lo que disminuiría los costos para las líneas aéreas de impuestos y pasajes que se tienen que establecer, porque sería como que estuviéramos volando en una misma región y por lo tanto se abarataría muchísimo para las personas. En fin, estamos en ese proceso. Dentro de un año que venga a volver a platicar con ustedes, yo voy a tener 2 años y seguramente ya habremos avanzado más en este proceso. Muchísimas gracias. Perdonen si no les respondo a todos de la misma manera, pero no lo quería decir, se me había quedado. Ese problema está resuelto. De hecho, en la época que yo fui presidente, estuvimos a punto de firmar un acuerdo para compartir territorio, mar territorial, etcétera, todas las cosas, y no se firmó por 2 razones coyunturales históricas. Ya habíamos llegado a un acuerdo. El primer ministro que hizo el acuerdo conmigo perdió las elecciones. Firmamos el acuerdo y se tenía que ratificar un mes después de las elecciones y perdió la elección. Y en segundo lugar, un presidente de Guatemala cometió desde el punto de vista internacional un grave error, que mandó un embajador a Belice y entonces lo reconoció sin necesidad de firmar el acuerdo. Pero ahora, con la evolución del tiempo, y estamos trabajando junto con Belice, ahora la presidencia pro tempore después de la República Dominicana le corresponde a Belice, y la Secretaría y yo personalmente vamos a ir a trabajar, estamos trabajando conjuntamente, porque la consulta que hizo Guatemala sobre si aceptábamos o no el fallo de la Corte fue positiva. Por lo tanto, la Corte no va, creo yo, a decidir que nos tenga un pedazo de Belice o Guatemala, sino que seguramente va a ser una decisión muy jurídica, muy correcta, como las que han tomado entre Colombia y Belice ya programó su consulta. Por lo tanto, yo creo que eso está resuelto, ya no tenemos ningún problema realmente, ni ninguna pretensión. El objetivo nuestro es integrarlos a ellos también a la integración centroamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente Benicio Cerezo por sus palabras, por el tiempo que se ha tomado para responder nuestras dudas, que sé que son muchísimas más. Tenemos para hablar sobre bastante. Y bueno, ahora vamos a tener un breve panel con 3 excepcionales líderes jóvenes y mujeres, tanto de la República Dominicana como de Guatemala, que nos van a